Hola, bienvenidos a mi canal. En este video les voy a enseñar a hacer esta hermosa riñonera, confeccionada en cordura rasada, está completamente forrada y presenta 3 compartimentos. Además, tiene un cinto regulable. Los moldes los van a encontrar mediante un enlace que les voy a dejar en la descripción de este video, los cuales lo van a poder imprimir en tamaño real. Y a continuación les presento los materiales e insumos que vamos a utilizar. Comenzaremos la confección y lo primero que vamos a hacer es la parte frontal del bolsillo. Y estas son las piezas que vamos a utilizar para el bolsillo. Unimos el forro con el material para luego colocarle el vivo. Y el hilo que voy a utilizar es poliéster número 60. Para colocar el vivo le voy a cambiar el pie. Este que voy a utilizar posee una ranura por donde pasa la parte más gruesa del vivo y lo podemos coser con mucha facilidad. Y al coserlo lo haremos dejando 3 centímetros sin coser al principio y al final. Ya sabrán para qué vamos a dejar este espacio sin coser. El próximo paso es colocarle el cierre y lo haremos de la siguiente manera. La parte del vivo que no cosimos la sacamos de esta forma a la hora de coser. Igual lo haremos a la hora de llegar al final. Le cortamos el sobrante del vivo para luego colocarle una cinta 10 para tapar esa costura.
Y ahora le colocaremos la parte de atrás del bolsillo. Primero lo vamos a unir al forro de esta forma. Luego vamos a buscar el centro de esta pieza y también vamos a buscar el centro del bolsillo. Hacemos coincidir las marcas que hicimos y luego las vamos a unir así como les voy a indicar a continuación. Lo siguiente será ponerle esta pieza que va en la parte superior del bolsillo. Primero la vamos a unir al forro. Luego la vamos a colocar en el bolsillo. Pero antes le vamos a hacer las marquitas para que quede bien centrada. Y así es como la vamos a coser. Haremos coincidir las marquitas para luego comenzar a coser por uno de los extremos así de esta forma. Después le vamos a poner una cinta bies para tapar esta costura. Le pondremos un vivo en la parte superior usando la misma técnica que usamos en el bolsillo. Seguidamente le colocamos el segundo cierre. Debemos tener en cuenta que los dos deslicen para el mismo lado. Usamos el mismo procedimiento que en el cierre anterior.
Pasamos a unir esta pieza que va unida del otro lado del cierre. Esta la vamos a coser por la parte recta. Le haremos marcas para que nos quede bien centrada. Lo mismo haremos en la parte del cierre. Hacemos coincidir las marquitas y cosemos. A esta parte también le colocamos una cinta 10. La cinta que estoy utilizando es de 2 centímetros. Lo siguiente que vamos a hacer es colocar el fuelle inferior. Pero antes le vamos a hacer marca en ambas piezas, material y forro, porque las vamos a colocar por separado. Primero le vamos a colocar la parte del material. Hacemos coincidir las marquitas y lo vamos a coser de esta forma. Lo pueden sujetar con alfileres y así se le facilita a la hora de coserlo. Para coser la parte del forro lo vamos a hacer de la misma forma, pero de la parte interna.
Después de unir los laterales le vamos a colocar una cinta bies para luego darle vuelta y pasarle un pespunte. Y haremos lo mismo con la otra pieza. Lo siguiente será colocarle la tapa. Primero vamos a unir esta al forro y luego le vamos a coser el vivo y usaremos la misma técnica que usamos para el bolsillo, pero esta vez vamos a dejar 4 centímetros sin coser. Antes de unir la tapa le vamos a buscar el centro, haciéndole pequeños cortes. Igual lo vamos a hacer a la otra pieza. Luego hacemos coincidir las marquitas y cosemos, así como les voy a indicar. A continuación lo que haré será armar el bolsillo trasero y como siempre voy a marcar el centro de todas las piezas y les voy a enseñar una forma muy simple de colocar este tipo de cierre. Coloco el cierre centrado en la posición que voy a hacer el bolsillo y marco hasta donde va a llegar el triángulo. Este me va a quedar a 2 centímetros del borde superior. Marco el triángulo y luego voy a cortarlo. Después mido 0.5 centímetros para adentro, trazo una línea y corto por esta. Lo siguiente es coser el cierre. Este lo vamos a hacer centrándolo y dejando 1 centímetro de cada extremo. Continuamos el proceso cosiendo el forro así de esta forma.
Pasamos un pespunte sobre el anterior, por donde cosimos el cierre. Y luego vamos a hacer el triángulo en la parte del forro. Luego le damos vuelta, acomodamos todo, hacemos coincidir los triángulos y le pasamos un pespunte. Si es muy difícil coserlo así, lo pueden hacer sujetándolo todo con alfileres. Después le colocamos la otra pieza de forro para formar el bolsillo. Colocamos de un lado el dado y del otro lado la argolla. Y lo siguiente será unir ambas piezas. Hacemos coincidir las marquitas y la forma y vamos a coser por todo el contorno. Primero lo voy a sujetar todo con alfileres.
Le cortamos así las esquinas para luego darle vuelta. Para colocar el cinto le vamos a coser primero en uno de los extremos el regulador. Después lo pasamos por el dado y de vuelta por el regulador. Y en el otro extremo le colocamos el mosquetón. Y así terminamos. Solo me queda invitarte a que comentes si te gustó el video y que no dejes de suscribirte y de activar las notificaciones para que siempre te enteres cuando suba un video nuevo. Hasta la próxima.